Buen día. Un gusto recibirte. Igualmente. Bueno, ese es el dato. Sí, es la fecha que un poco en las efemérides queda anotada como el día en que comenzó la medicina intensiva, técnicamente hablando, formalmente hablando en el Uruguay, y 10 años después se logra tener el suficiente volumen para inaugurar la Sociedad de Medicina Intensiva. Es interesante el tema de la especialidad, ¿no? Cómo los médicos trabajan y estudian y se capacitan para momentos críticos, ¿no? O sea, lo que significa la actividad del intensivista frente a otras especialidades. Sí, el nacimiento histórico de la medicina intensiva justamente fue a raíz básicamente de otro virus, que fue el virus de la polio, ¿no? Donde surgió la necesidad de salvar sobre todo a niños a través del famoso pulmotor, y la ventilación mecánica esa artificial dio lugar a determinados conocimientos técnicos y recursos tecnológicos que hicieron emerger una nueva especialidad. El nacimiento vino por ahí. ¿Te acordás que cuando éramos chicos estaban los teléfonos, tenías policía, bomberos y pulmotor? Claro, sí, sí. ¿No? Yo no me acuerdo de eso. Él tampoco tiene años. Acá todo. ¿Qué era eso? Era un aparato que te metían adentro, un respirador. No, sí, lo que él dice. No, él éramos quiere chicos, decir que él no vio cuando. Él no es de la época que No, decía llamar al pulmotor. Bueno, la vacuna de la polio con el torroncito de azúcar, sí. No, sin duda. Pero vamos a explicar lo que era el pulmotor a la gente joven. No, básicamente. O sea, ¿por qué era una Claro. emergencia? Bueno, no, lo que pasa es que esa enfermedad lo que hacía era un compromiso a nivel muscular que impedía una adecuada respiración. Y lo que pasaba era que el pulmotor hacía una suerte de ventilación artificial con una máquina externa, digamos, que hacía expandir el tórax. Obviamente eso después dio lugar a la ventilación artificial a través de una intubación, que es lo que hacemos ahora, ¿no? Julio, pero ¿y era tan frecuente como para tener el número pinchado en la heladera? Bueno, eso sinceramente no tengo los números sobre eso en esa época. Es curioso. Sí. Estoy hablando de los 70, no te estoy Sí, hablando de... Además Bueno, un aparato grande, una caja de fierro. Creo Sí, que exacto. llamabas y que Exacto. te lo traían a No tu sé, casa. tenías que ir. Por Yo eso. nunca llamé, pero era una emergencia. O se estaba llamando como llamar a la ambulancia. Bueno, sí, ahí justamente los primeros en eso fueron los pediatras, porque más afectados eran los niños mirá. con polio, ¿no? Claro. Es Claro. así. Bien, y se ha transitado, bueno, en todos estos años se ha transitado bastante, y uno piensa que cuando se habla de recursos, por ejemplo, los CTI son un lugar donde la inversión económica es muy importante, ¿no? Por lo que significa el momento de la vida de los pacientes para llegar allí. Sí, estamos hablando de una infraestructura que involucra no solo la cama donde está acostado el paciente, sino un montón de recursos tecnológicos, de monitoreo y recursos terapéuticos, servicios de apoyo, imagenología, blog, laboratorio y varios otros, y un montón de recursos humanos especializados, ¿no? Que no es solo el médico, Claro. enfermería, auxiliar de enfermería, de servicio, la higiene ambiental, recursos extra CTI como hemoterapia, que son justamente especializados para venir cuando se los convoca. O sea que en realidad mueve mucha infraestructura y muchas personas. Y se debe hacer una planificación estratégica, me imagino. ¿La pandemia dejó nuevas necesidades médicas marcadas a raíz de esta situación? Sí, necesidades médicas, te diría que necesidades de lo más macro a lo más micro. Creo que nos dejó con una infraestructura algo ampliada, lo cual obviamente es positivo. Nos dejó con enseñanzas en cuanto a cuidarnos más el personal de salud, que tiene que ser más cuidado, o sea, debemos prestar más atención del cuidado al cuidador. En eso desde SUMI hemos tenido algunas iniciativas dirigidas justamente a eso,
porque ahora estamos en una etapa de potenciar la resiliencia, porque en realidad una etapa de recuperación que ha sido enlentecida por el invierno, porque la bajada de los COVID dio lugar a otras infecciones virales y de otro tipo que mantuvieron una alta demanda asistencial invernal. Y eso ha motivado, por ejemplo, que, se los digo brevemente, firmamos convenios con un equipo de trabajo con psiquiatras y psicólogos para tratar el tema burnout en todos sus grados de intensidad diferentes. Contrariamente, capaz que hasta contraintuitivo a lo que uno puede pensar, el burnout afectó en la pandemia más a los médicos jóvenes y al personal más joven, quizá porque se les exigió prematuramente sobre cosas que todavía no estaban totalmente formados. El burnout de esta situación como de estrés Sí, el excepcional, ¿no? burnout es obviamente un término sajón, pero es el quemado por el trabajo, ¿no? Ese estrés laboral crónico. ¿Y no se prepara un intensivista desde el punto de vista psicológico para enfrentar situaciones Bueno, límites? esa es otra enseñanza, porque la preparación específica sobre eso no existía. ¿Ah? Un poco quedaba a la resiliencia de cada ser humano eso, y no había una preparación en habilidades no técnicas que debemos tener, ¿no? No solamente, eso es lo que se ha llamado, estaría dentro de lo que serían habilidades blandas, pero justamente es una de las cosas que hemos hecho hincapié de formalizar la preparación en eso. Porque además no solamente es el estrés laboral crónico que lleva a distintos grados de malos resultados sobre la persona, sino sobre el paciente y la familia, porque el burnout despersonaliza. El burnout lo que hace es el intento inconsciente de decir, bueno, no me involucro, así sufro menos. Claro. ¿Ah? Y eso lleva a consecuencias, obviamente, de que baja la calidad de la atención porque ya no estamos enfocados en cumplir los objetivos profesionales. ¿Por qué un intensivista elige ser intensivista? Bueno, la realidad es que la mayoría de las veces nace en un interés técnico en determinadas partes de la biología, la fisiopatología, el sostén de funciones vitales, que ha sido el inicio de nuestra especialidad. Creo que nos falta desarrollarnos más justamente en todas esas habilidades que no son las técnicas propiamente dichas, biológicas, sino en las habilidades blandas, en desarrollar empatía, en desarrollar humanismo. Porque Y bueno, pensaba eso, cuando te escuchaba decía, bueno, pero si yo no me siento capacitado para estar en determinadas situaciones límite, por qué me meto ¿por en qué esto? elijo esta especialidad? ¿No? no, lo que pasa es que esto ha sido un poco un estresor de la pandemia, ¿no? Uno de repente se siente capacitado, digo en general, el intensivista puede estar capacitado para atender a un enfermo que le llega grave y hacer lo que tiene que hacer con él, pero después se va sobrecargando de una situación, porque la situación, el estrés de por sí es una situación de alerta que en un momento es buena, porque te deja enfocado en lo que tienes que hacer. Con todas las luces, por ejemplo. Exacto, con todas las luces prendidas. Cuando eso se mantiene y día a día e impide un correcto descanso, por ejemplo, se convierte en perjudicial, ¿no? Y además la pandemia involucraba también a los médicos como potenciales enfermos, porque también la pandemia generó eso. Bueno, sí, bueno, esa es una de las consecuencias del post-oleaje, digamos, del COVID, que es la emergencia de miedos con el cansancio. Los miedos que tiene la persona, el paciente que sale del CTI, el miedo a volver, a no poder volver a su vida normal, también lo han tenido los médicos y el personal de salud en general, ¿no? Sí, y hay un tema que en su momento también se trató. Yo lo he hablado con muchos médicos cuando hubo algún pico de información vinculado a ese tema de la judicialización también. Digamos, hoy los pacientes, las asociaciones de pacientes, hay mucha más información en general vinculada a los derechos y se ha judicializado mucho. Y eso también, no lo digo por los intensivistas, pero he hablado con muchos pacientes, por ejemplo, de ambulancias que iban a atender a domicilio, que entraban entre algodones porque se podía malentender un gesto de un médico y terminaba eso en una potencial denuncia.
Bueno, sí, eso entra dentro del mismo concepto amplio de que tenemos que entrenarnos en las capacidades de comunicación, porque si no, la mayoría de las dificultades que tenemos con un paciente, por una familia que está disconforme con algo, la mayoría de las veces son dificultades de comunicación, porque la persona no juzga si yo tomé una buena decisión técnica porque no lo puede decidir, pero sí de la forma que le hablamos y de la forma que lo hicimos enterar de la situación. Y eso es, justamente tenemos en la página web nuestra, que es sumi.uy, tenemos un plan que se puede compartir con toda la gente que se llama Sanar en Familia, y que eso de alguna manera colabora a disminuir las incertidumbres que tiene la gente, que de alguna manera la pandemia demuestra lo mal que toleramos los seres humanos, las incertidumbres, ¿no? Entonces, cuando algo no lo sabemos, tenemos miedo y a veces reaccionamos atacando más que preguntando. No, y hablando de la familia y el rol de la familia, cuando una persona está en situación de CTI, en la pandemia se vio una situación, momentos totalmente fuera de lo común por el aislamiento que se tenía que tener, ¿no? Y ahí faltó, por fuerza mayor, faltó el apoyo, la contención familiar, y el médico también tuvo que tomar ese rol. Sí. Eso se vivió de una forma muy particular. Sí, se vivió para todos. Primero para el paciente, que muchas veces, frecuentemente era un paciente que estaba lúcido cuando ingresaba al CTI, a veces se agravaban y ya dejaban de estarlo, pero al inicio estaba lúcido, estaba aislado e incomunicado. Entonces, eso nos llevó a cambiar algunos paradigmas. Nosotros antes de la pandemia tratábamos de evitar los artefactos por razones de contaminación, ¿no? Le decíamos, no puede estar con el celular, no puede... Y ahora pasamos al otro extremo. Si un paciente tiene que estar aislado, que tenga el celular, que tenga una tablet, que se entretenga, que se comunique a distancia con la familia. Y ahora a esta altura, ya con unas coberturas de vacunación diferentes que en el 2020, en otro contexto, también estimulamos a que el familiar entre con el paciente, ya no esté solo, aunque tenga COVID. Claro. Julio, ¿qué vale un día promedio en una cama de CTI? En promedio son unos $1.500 por día por cama. Eso es variable según el grado de complejidad de la unidad. Si es seguro o es más o menos genérico en todo. Sí, es bastante estandarizado, porque en el tercer nivel nos pasa algo que a veces que no se ve de repente en otros niveles de atención, otras especialidades, que los CTI son bastante iguales, bastante homogéneos, todos, públicos y privados y Montevideo Interior. La diferencia pasa simplemente si una unidad tiene algunas cosas específicas, como cirugía cardíaca, trasplante, cosas que no son de cualquier CTI. Hay 53 CTI, obviamente no todos tienen algunas prestaciones específicas, ¿no? Para terminar, lo que pasó en la pandemia a nivel informativo, comunicacional, la SUMI todos los días informando, teniendo una presencia que no tenía antes, etcétera, los ubicó, los posiciona en un lugar, en la opinión pública, me parece que mejor que antes, ¿no? Hoy, digo, tú sos ahora un invitado frecuente a los medios, hablar de la cantidad de camas es un dato que no nos es ajeno. Me parece que por ese lado sí sirvió. Bueno, de repente fue una consecuencia. Sería importante, como la gente que trabaja en ciencias básicas, entender el concepto que la salud debería ser una prioridad en la planificación estratégica, no solamente de la sociedad, sino del gobierno, de los gobiernos, que sea una cosa estatal pensar que salud es prioritario. Claro. El 2020, por primera vez en la historia de la humanidad, la salud fue una prioridad económica. Entonces, creo que cuando planificamos tenemos que pensar que ciencia y salud deberían ser prioritarios en todos los sentidos, incluso en lo financiero. Gracias por venir, Julio. Gracias a ustedes.